A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión matutina de Informe RCR, que como siempre llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos con las informaciones de inmediato. Colombia acogerá legalmente a unos 2 millones de refugiados y migrantes venezolanos regulares o irregulares con un estatuto de protección temporal que tendrá una vigencia de 10 años y que fue elogiado este lunes por la comunidad internacional. Este anuncio lo hizo el presidente colombiano Iván Duque en una declaración que dio junto al alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, Filippo Grandi. Nosotros hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia, que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones constantes de sus permisos, sino que tendrán un proceso de mayor estabilidad. Y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares, tendrán una hoja de ruta a esa regularización que implica un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, sus apellidos, los lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y por supuesto también estarán en un registro biométrico. El mandatario colombiano hizo un llamado a la comunidad internacional a reflexionar sobre la necesidad de promover un cambio político en Venezuela para poner fin a la crisis migratoria. La vacunación masiva, también la comunidad internacional contribuya con recursos y con herramientas para atender a la población migrante y contribuye a que en aras de la transparencia prime un proceso migratorio amparado en la legalidad. Yo quisiera cerrar diciendo lo siguiente, apreciado nuncio. Por su parte, la representante en Colombia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Jessica Fayeta, agradeció al presidente de Colombia, en nombre del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por una decisión que permitirá a los refugiados y migrantes venezolanos acceder a servicios en medio de la implacable pandemia del COVID-19. En el país. Este importante acto de solidaridad permitirá que aproximadamente 1/3 de los 5 millones de refugiados y migrantes venezolanos en la región puedan acceder formalmente a servicios y contribuir a la economía colombiana. El secretario general señala que este anuncio se produce en un momento en el que el país enfrenta los implacables impactos sanitarios y económicos de la pandemia del COVID-19. La inclusión de los refugiados y migrantes venezolanos contribuirá al proceso de recuperación de la pandemia y permitirá a los venezolanos en Colombia acceder a los servicios de salud y otros servicios básicos del país. El secretario general reitera el compromiso de las Naciones Unidas de acompañar y apoyar al gobierno y al pueblo de Colombia en sus esfuerzos por responder a las necesidades de los colombianos y venezolanos vulnerables. Cierro comillas. Entre tanto, el alto representante de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, calificó como el gesto humanitario más importante que haya conocido el continente latinoamericano la decisión del gobierno colombiano de regularizar a los refugiados y migrantes venezolanos que se encuentran en el país suramericano. La fraternidad en el mundo entero. Yo creo que hoy, aquí, lo que se discute hoy, lo que usted ha anunciado, señor presidente,
después de la Declaración de Cartagena, es el gesto humanitario más importante que se ha hecho en este continente desde 1984. Yo acabo de terminar 5 años como alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas. No puedo pensar a otro evento tan histórico, un precedente tan importante en mi mandato como esta declaración. Por su parte, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, expresó su agradecimiento al mandatario de Colombia, Iván Duque, por el estatus temporal de protección para los venezolanos que se han visto obligados a abandonar nuestro país y pidió a otras naciones seguir el ejemplo del gobierno colombiano. Mira, primero agradecer al presidente Duque y a los hermanos colombianos. Esto es el reconocimiento primero a la grave crisis que hoy existe en Venezuela. El comportamiento de un hombre de Estado preocupado por su país, por un profundo conocimiento de la crisis venezolana y cómo dos hermanos países se retroalimentan de alguna manera. Como recientemente veíamos incluso cómo la disidencia de la FARC hace vida y se protege en Venezuela. Versus eso, versus el comportamiento de un dictador que protege a la disidencia de la FARC, al terrorismo. Hoy Iván Duque, presidente de Colombia, protege con este estatus o estatuto temporal a los venezolanos. Entre tanto, el alto representante de Naciones Unidas para los Refugiados y la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Namita Begins, reiteró que el gobierno del presidente norteamericano Joe Biden reconoce al mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, y está comprometido con las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano y seguirá promoviendo sanciones contra los cómplices del régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos. Pues no tengo detalles sobre este tema específico. Lo que sí puedo decir es que el gobierno de Biden se ha comprometido sobre Venezuela a través de varios principios. Entonces quiero compartir estos principios. Primero, la designación de TPS, de estatus de protección temporal para los venezolanos. El segundo es abordar el tema de la crisis humanitaria que está afectando a millones de venezolanos con los socios internacionales. 3, vamos a actuar o continuar actuando contra el régimen de Maduro y sus colaboradores. En otras informaciones tenemos que la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, confirmó 480 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en el territorio nacional. 450 fueron comunitarios y 20 importados. El total de contagios ascendió a 130.596 y el número de víctimas mortales por COVID-19 se ubicó en 1.240. En materia internacional, el embajador de Cuba en Bogotá, José Luis Ponce, alertó al gobierno colombiano de un posible atentado que planeaba el Ejército de Liberación Nacional en el país andino, confirmaron este lunes fuentes oficiales. Hoy, el gobierno colombiano recibió del embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, una comunicación de un supuesto atentado terrorista que estaba siendo planeado por grupos del ELN del Frente Oriental, afirmó el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, en una declaración a la prensa, y destacó que se trata de una organización calificada como terrorista por la comunidad internacional. Informarle a los colombianos que el grupo ELN es calificado como terrorista por el gobierno colombiano. Está en la lista, incluido como grupo terrorista señalado por Estados Unidos, por la Unión Europea también. Para el gobierno del presidente Duque, desde el inicio de su administración, ha desarrollado todas las acciones necesarias para desmantelar a este grupo terrorista que por supuesto ha perpetrado atentados como el de la Escuela General Santander, que en las regiones colombianas en los últimos años ha estado encargado de extorsionar, de ser supuestamente el que desarrolla homicidios colectivos y el de que asesina líderes sociales. En los últimos 2 años
1.468 capturas de miembros de ese grupo se han dado por parte de nuestras fuerzas militares y de policía. 66 de sus cabecillas y miembros han sido dados de baja y 664 de sus miembros se han presentado voluntariamente ante las fuerzas militares y de policía para salir de este grupo e inician su proceso de judicialización. Por su parte, el candidato de centro derecha de Ecuador, Guillermo Lasso, pidió este lunes esperar a que el Consejo Nacional Electoral proclame los resultados oficiales del escrutinio de las elecciones de este domingo para definir a los aspirantes a la presidencia que pasan a una segunda ronda de votaciones el próximo 11 de abril. Lasso dijo que ante la cantidad de actas de votación que aún deben ser revisadas por el CNE sobre la primera ronda de los comicios presidenciales, es necesario esperar a que termine el proceso oficial y aceptar el resultado que proclame la autoridad. El día de ayer, es decir, es un número significativo, un porcentaje significativo y agrupa algo más de 1.600.000, 1.700.000 votantes. Por lo tanto, lo lógico es que esperemos a que, de acuerdo con la ley, el Consejo Nacional Electoral termine de revisar estas actas con novedades, como llama así la norma electoral, actas con novedades por distintos motivos y que no forman parte todavía del cómputo de votos que se presenta en la página del Consejo Nacional Electoral. En otras informaciones, tenemos que Perú comenzará este martes la vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 en Lima y las 9 regiones del país que están actualmente en cuarentena por afrontar un riesgo extremo ante el avance de la segunda ola de la pandemia. Esta información fue confirmada por los ministros de Cultura, Alejandro Neira, y de Comercio Exterior, Claudia Cornejo, durante una rueda de prensa en la que ofrecieron los detalles del proceso que se iniciará con un primer lote de 300.000 dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm. La vacunación va a empezar por aquellas regiones que se encuentran en estos momentos en riesgo extremo y son Lima y Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac y Loreto. Como ha mencionado el ministro, la primera región a la cual se están enviando además estas vacunas es la región de Huánuco debido a la situación del desarrollo de la pandemia. No olvidemos además que hoy día ya empezó la distribución en Lima y Callao en 3 establecimientos de salud que se termina mañana hasta completar los 19 y luego ya empieza el despliegue mañana por la tarde a las distintas regiones. En materia económica, Bitcoin llegó a un nuevo máximo tras el anuncio de Tesla de una inversión de $1.500 millones de la criptomoneda. La información disparó el precio del Bitcoin y marcó un nuevo récord de más de $43.000 luego de que Elon Musk, presidente de Tesla, afirmara también que en un futuro próximo aceptará la moneda virtual como medio de pago. El anuncio parte de un documento enviado el lunes al regulador de la Bolsa de Valores estadounidense y es un signo de confianza en la criptomoneda que las autoridades de todo el mundo todavía consideran sobre todo como un activo financiero utilizado para transacciones ilegales como el lavado de dinero. Asimismo, Tesla indicó que la adquisición de Bitcoin está enmarcada en una nueva política de inversiones que apunta a proveer más flexibilidad para la diversificación y maximización aún más el rédito del efectivo. Los precios internacionales del petróleo subían en horas de la mañana de este martes. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $58.26 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $60.94. Y en el mundo deportivo tenemos que la tenista española venezolana Garbiñe Muguruza se estrenó con una sólida actuación en el Open de Australia al vencer a la rusa Margarita Gasparian 6-4, 6-0 y meterse en la segunda ronda del torneo. La tenista dijo estar contenta porque ha mantenido el nivel en esta competición. Era importante porque es una primera ronda de un Grand Slam y siempre es difícil.
y además porque, bueno, es un cambio, ¿no? De un torneo, de jugar una final hace 2 días en la misma pista, de hecho, y comenzar otro torneo. Entonces esa transición es importante, bueno, pasarla y entrar en el Grand Slam, y contenta porque, bueno, he mantenido un poco el nivel. Creo que en el segundo set además me he llevado más rápido el liderazgo del set, y eso me ha ayudado para cerrarlo en dos mangas. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Que pasen una feliz mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.